Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Esta semana tendremos sesiones del Pleno del Congreso de la República, mañana martes, pasado miércoles y traspasado jueves. El tema principal será sin duda la discusión y eventual aprobación de una ley que introduce la bicameralidad en el Congreso peruano. Pero hay otros temas pendientes, así como comisiones que sesionan. Y en este momento está sesionando la Comisión de Ética, viendo una denuncia que se ha presentado contra el congresista de Perú Libre, Guido Bellido. Vayamos para ver lo que está en curso en este momento en esa comisión. Segunda, igual se han paseado por todos los medios de comunicación, aseverando una serie de cosas. Entonces, esto realmente es ya una situación complicada para cuando involucran la vida familiar íntima y continúan, y eso a mí no me parece correcto. Debería ser normado y establecido y deberían estar principalmente protegidos las personas que nada tienen que ver, las terceras personas. No, entonces, eso es lo que ha sucedido. Se me ha acusado que yo había pedido una foto o me habían enviado una foto, que nunca jamás yo he pedido ninguna foto a nadie. ¿Cómo voy a pedir una foto de quien no conozco ni sé de su existencia? O sea, es totalmente absurdo. Y nunca en mi celular yo he visto una foto. Lo único que he visto es registro de mensajes borrados, 2 líneas de mensaje borrado en mi celular, pero otra cosa no he visto. Entonces, eso ha sido prácticamente para mí complicado, señora presidenta. Eso es lo que se me ha acusado. Otra cosa, y a partir de ello, la señora ha empezado a denunciar, a decir una serie de cosas, y aparte de ello, señora presidenta, se supone, si de esas fotos quien ha enviado presumiblemente es su pareja o su esposo, su pareja, la habrá denunciado, le tendría que hacer los procesos a su pareja. Pero no, parece que eso era solamente una estrategia para perjudicarme a mí políticamente y para buscar fama, que a nivel nacional sea una persona conocida por todo el país. Yo no sé. Entiendo que en alguna ocasión la señora Jacqueline ha sido en la ciudad Cusco, en la municipalidad provincial, regidora, pero la manera para poder hacer conocida es trabajar con la población, hacer acciones correctas. No hay necesidad. Si uno quiere tentar, no sé, un cargo en el camino, no buscar, presidenta, este tipo de cosas. Realmente esto degenera a la política. Presidenta, yo estoy dispuesto a poder polemizar, poder debatir, poder trabajar lo que sea en el terreno político, pero no de esta forma. Entonces, a mí me genera totalmente problemas más allá de temas de este tipo. Imagínense, o sea, ¿en qué mente cabe que una persona va a pedir la foto de una persona y su esposo mandando la foto a otro? O sea, no existe. Ahora, se han dicho N cosas que yo, por respeto también a las personas, no voy a mencionar con detalle. Me han dicho que yo he pedido personas o personas extranjeras, cosas por el estilo, que nunca jamás se ha dado esos hechos, ese tipo de casos, ¿no? Entonces, se han descontextualizado muchas cosas, se han presupuesto muchas cosas a raíz de este problema conyugal que se han tenido. Y yo creo que siempre, antes de
tal vez de buscar temas personales, se deban pensar en otras personas que hay veces, no sé si es a propósito o no saben lo que genera este tipo de cosas, pero yo les digo con toda sinceridad, colegas congresistas, el momento que este tipo de cosas ya traspasan a otro nivel, es lo peor sinceramente. Yo no conozco a la señora y a ella no le gustaría que yo le afecte de esa forma como ella lo ha hecho con mi persona, o sea, sin que ella ni siquiera haya cruzado una sola palabra con mi persona. Y yo, señora presidenta, no, durante el tiempo que estoy aquí y he estado en mi región, nunca me he metido en temas de corrupción o en temas públicos. No es mi costumbre, no es mi práctica, jamás. Yo he preferido tal vez hasta dejar de comer por cualquier cosa, pero mi moral está por delante. Imagínese, presidenta y colegas congresistas, y en el tiempo que estamos, un año, ninguno de los colegas congresistas verán algo incorrecto de mi parte, o las personas que al día de hoy que me han conocido, ninguna persona podría decir a mí que yo pido algún favor o algún tema o algún tema de corrupción. Imposible, porque yo soy una persona que tiene una formación, yo soy una persona que distingue de lo que es correcto e incorrecto, y yo jamás voy a cruzar esa línea. ¿Qué más? Bueno, hemos escuchado parte de la defensa que hace de su caso el congresista y ex primer ministro Guido Bellido en torno a una denuncia hecha por compartir fotos privadas que es preferible ni siquiera comentar. Vamos a ver qué decide esta Comisión de Ética, que como sabemos ha blindado en muchos casos a las personas que han llegado con denuncias serias sobre temas graves para el país. Hemos recibido en los estudios de RPP al secretario general de la Asociación Civil Transparencia, el señor Iván Lanegra, al que saludo y doy la bienvenida aquí en RPP. Señor Lanegra, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Bueno, como usted sabe, hay muchas denuncias sobre corrupción y sobre uso indebido de recursos y funciones del Estado, la última de las cuales es quizá la que se ha reprochado al ministro de Defensa por haber llevado a familiares suyos, en este caso a hijas, a un viaje de servicio en un avión de la Marina de Guerra a Huánuco. Explíquenos cuál es el marco en que este tipo de prácticas deben llevarse a cabo. Bueno, los funcionarios, para cumplir sus funciones, reciben un conjunto de bienes y también acceden a un conjunto de servicios. Por ejemplo, el transporte. Y eso está dedicado exclusivamente a la función pública, es decir, solo debe usarse en esos bienes, por ejemplo, para las tareas que tienen que ver con esa función que el funcionario debe cumplir. Ahora, en este caso, pues ocurre que se ha usado para trasladar a personas que no tienen nada que ver con el servicio público, que no tienen que ver con la función pública ni han cumplido un rol vinculado con la función pública. Entonces, eso ya es irregular. Y, de hecho, en el Código Penal se considera ese tipo de situación como delito de peculado del uso de un bien público para un fin que no es el que corresponde. Ahora, lamentablemente, esta es una práctica que se ve mucho en el Estado peruano. Yo recuerdo viajes de Alberto Fujimori con sus menores hijos como una cosa casi normal y folclórica, ¿no? Sí, ahora, claro, hay situaciones en las cuales, por razones de seguridad, por ejemplo, se trasladan las personas que son familiares en vehículos del Estado, por ejemplo, en situaciones de emergencia, situaciones en las cuales puede estar en riesgo la seguridad de la familia, por ejemplo, puede tener ese tipo de acceso a ese tipo de bienes y servicios, pero no en este caso que, como digo,
todos los hechos que se han mostrado, no hay ninguna función que estén cumpliendo estas personas, ni tampoco hay una necesidad de corresponde ese si es que el caso movimiento. quedaría confirmado? Porque el señor Gavidia ha dado explicaciones, él estaba a cargo de sus hijas durante esos días, tenía que, digamos, desenvolverse como padre y se fue 3 días. Bueno, hay responsabilidades para empezar administrativas, porque las personas que están a cargo de la administración de estos bienes tienen que hacer todo ese tipo de verificación, ¿no? Que se use adecuadamente estos recursos. Y por otro lado, si ha sido, por ejemplo, una decisión que depende directamente del ministro, él es el responsable también y podría ser objeto de sanciones administrativas y eventualmente incluso algún tipo de proceso penal por esa situación. En todo caso, por lo pronto tendrá que dar explicaciones ante la Comisión de Fiscalización, que está procediendo con mucha celeridad. Ojalá que lo haga también en otros casos de personas concernidas de otros bordes políticos. Pasemos a hablar sobre el tema de las rondas, porque todo esto se ha desatado a partir de la presencia de una cuñada del presidente Pedro Castillo en una reunión con habitantes en un distrito de Chota, pero han salido a luz comportamientos de rondas en otros lugares del país, como en La Libertad, donde se habría secuestrado, torturado, colgado de una pierna a una señora acusada de hechicería. ¿Cuál es el marco normativo de las normas? ¿Qué es lo que tienen derecho a hacer y qué no? Sí, bueno, en la Constitución está recogido esta función de apoyo en tareas jurisdiccionales que tienen las rondas. En el capítulo sobre el sistema de justicia, o sea, sobre lo que es la aplicación de la justicia, se señala que las comunidades campesinas y nativas tienen funciones jurisdiccionales y también pueden ser apoyadas por las rondas campesinas. Y luego en una ley que se dio hace ya casi 20 años y un reglamento que se dio en la época de Toledo, se reguló, digamos, la norma vigente, la función jurisdiccional que tienen las rondas. Y luego hay un conjunto de jurisprudencia y un acuerdo del Poder Judicial donde se han precisado bajo qué condiciones se ejerce esa función jurisdiccional. Entonces, no es que es una función que se puede ejercer de manera arbitraria. Por ejemplo, aunque se reconoce la posibilidad de que las rondas puedan detener a una persona, esa detención tiene que tener un conjunto de condiciones. Si, por ejemplo, la detención no responde a ningún criterio razonable, ni una situación que esté vinculada con el derecho constitucionario, entonces esa situación es irregular, inclusive podría implicar algún tipo de delito. No se han mencionado algunos de los supuestos. ¿Hay casos en que se han sancionado delitos de ese tipo? Sí, se han sancionado. Y de hecho es una de las tensiones más habituales, ¿no? Entre rondas y el sistema, digamos, del judicial, Estado, en general del Estado, ¿no? Y esta situación que se ha mencionado de, por ejemplo, acciones contra supuestos casos de brujería, se han conocido. Son casos puntuales, pero con cierta frecuencia vuelven a aparecer. Y eso muestra también la necesidad de terminar de regular este tema, porque una de las cuestiones que, por ejemplo, todavía está pendiente es una ley de coordinación de la justicia, digamos, ordinaria con la justicia constitucionaria, de comunidades campesinas, nativas y de rondas. Es un tema que todavía está pendiente. Pero en estos casos es muy evidente que se está incumpliendo con el tema del cuidado de los derechos fundamentales de las personas, porque tanto en la Constitución como en las leyes es muy claro. El límite al accionar de las rondas son los derechos fundamentales de las personas. Si eso se afecta, evidentemente se está yendo en contra de estos principios de la justicia comunitaria. Por otra parte, ¿qué vínculo hay entre las rondas campesinas y los pueblos originarios? Bueno, son figuras completamente diferentes. Porque hay algunas normas recientes, me parece, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Bueno, hay que decir además que yo soy viceministro de por eso se lo pregunto, sin ninguna claro, inocencia. Cuando estuvimos viendo ese tema, sí distinguíamos estos dos fenómenos, porque las rondas campesinas tienen una historia, ¿no? un origen que no tiene que ver con instituciones indígenas, digamos, sino tiene que ver con otro tipo de fenómenos. La lucha contra la vigilia, que también, contra el robo de ganado. También tiene una explicación y, como digo, también han logrado una legitimidad a accionar, pero no hay que confundir con las instituciones indígenas, originarias, que además están bajo lo que es el mandato del Convenio C9 de la OIT y un conjunto de normas que regulan el caso de los pueblos indígenas. Sin embargo, sí es cierto que la ley de rondas establece que en lo que sea aplicable, lo cual ya señala que no está diferenciando los fenómenos, se pueden usar algunas reglas del tema indígena para el caso de las rondas.
pero, ojo, solamente en lo que sea aplicable, en lo que corresponda a la naturaleza de la función de las rondas, que como he señalado, tiene algunas funciones jurisdiccionales y también funciones en lo que es el orden al interior de las comunidades. Y bajo este gobierno y este Congreso, ¿hay alguna norma que haya modificado el marco normativo general? No, pero sí hay una norma que es muy peligrosa, que es esta norma que se aprobó hace poco, por la cual se autoriza el uso inclusive de armas. Para los comités de autodefensa. Lo cual puede generar... Que en principio debían actuar solamente en zonas de emergencia, pero la ley ha distorsionado eso. Es que es muy peligroso. Bueno, porque a mí me dijo el almirante sí. Cueto, congresista, como sabemos, hace ya varias semanas que sería perfeccionada o derogada esa ley. Bueno, debería ser derogada, hace varias semanas y no hemos vuelto a oír debería hablar. Ser derogada. Son muy rápidos muy cuando quieren, norma pero muy el silencio sobre ese tema persiste. Otro tema sobre el que me importa que usted nos aclare es el tema de la seguridad ciudadana. Hemos tomado nota de que el ministro del Interior, flamante, el señor González, ha solicitado al gobierno facultades delegadas para legislar en esta materia. ¿Qué podemos esperar de bien y qué podemos temer de mal en un país y con un gobierno que nos ha mantenido en estado de emergencia desde febrero a los habitantes de Lima y Callao? Sí, primero quisiéramos saber cuál es la política general del gobierno en ese tema, porque las leyes, las normas son instrumentos de esa política. Y algo que ha quedado muy claro, y además con la enorme rotación de funcionarios del Ministerio del Interior, es que no hay claridad sobre cuál es la política que el gobierno quiere dar. Lo primero que uno esperaría de un ministro responsable es que exponga con detalle todo su plan, cuál es la política que quiere implementar. Y en ese contexto, si requiere algún tipo de cambio normativo específico, pues lo que corresponde también es dar cuenta de eso, antes de pedir una delegación de facultades. Más, si como bien señalas, hay cierta desconfianza respecto del comportamiento del gobierno, incluso en los temas de seguridad, como las normas de emergencia del 5 de abril, ¿no? Que fueron sin duda pues, terribles, ¿no? Y generaron inclusive manifestaciones ciudadanas inmediatas. De quedarnos dentro de la casa, que se avisa a las 11 de la noche con vigencia desde las 2 de la mañana del día siguiente. Una barbaridad particularmente notable. Hay denuncias constitucionales por eso, creo, en curso, ¿no? Bueno, y además creo que lo que mostró es que hay un límite respecto de la capacidad de los ciudadanos de aceptar ese tipo de cosas. Creo que la reacción ciudadana en ese momento mostró que no estamos dispuestos, ¿no?, a aceptar una vulneración de esta naturaleza de los derechos básicos de las personas. Sí. Bueno, por otra parte, mañana habrá pleno en el Congreso, de la misma manera que los 2 días subsiguientes, y uno de los temas importantes es la introducción de la bicameralidad en el Congreso. Y hemos hablado de esto hace unas semanas. Por otra parte, algunos de los congresistas que promueven esta ley nos han prometido que van a haber modificaciones, que se van a retirar algunos puntos que se han discutido, que han consultado a mucha gente, que han sido muy pluralistas en invitar a especialistas a la Comisión de Constitución, que es la que ha elaborado este proyecto de ley. ¿Cómo ve usted la preparación del debate que tendrá lugar por lo pronto mañana en el Pleno? Bueno, es a raíz de la aprobación del dictamen que se ha originado cierta discusión pública. De hecho, Transparencia ha contribuido con el Congreso, con la Comisión de Constitución, en promover debates en esta materia. Sin embargo, lo que queda claro después de toda esta discusión es que hay muchas preguntas todavía sin una respuesta clara, ¿no? Y hay muchos temas que se dice que se van a modificar a último momento, pero cuando lo que uno esperaría es un debate pausado, calmo, en el cual estos temas se discutan a profundidad y se pueda conocer, ¿no?, antes de una aprobación, cuál es la versión de conjunto, sí, en un tema tan delicado como parece que quieren aprobar esto antes del viernes próximo que acaba la legislatura, aunque se les ha recomendado que una ley de esta magnitud, que está modificando 50 artículos de la Constitución, es decir, una cuarta parte prácticamente. Bueno, Transparencia ha recomendado de inicio que eso requiere un debate muy amplio, además muy preciso respecto de cambios que pueden haber en las reglas de los equilibrios entre poderes del Estado y en particular las funciones que va a recibir el Senado de la República, el nuevo Senado, ¿no? Porque esa es una instancia que la idea en un sistema bicameral es que sea un espacio de moderación, de reflexión, pero si el diseño no es adecuado, podemos terminar teniendo una instancia que más bien genere nuevas tensiones ahora dentro del Parlamento, y eso no se resuelve tan fácilmente, porque estamos hablando de cambio en la Constitución. Y parece que quieren aprobar esto a toda costa esta semana y no dejarlo, como parece más razonable, para la legislatura siguiente.
Quiero aprovechar finalmente para hablar con usted sobre la inminencia de las elecciones que vienen. Sí. Son un test importante sobre lo que los electores sienten, piensan y quieren, puesto que son elecciones a nivel nacional para elegir autoridades municipales y regionales. ¿Qué es lo que siente usted de la manera como se están preparando estas elecciones por parte del Estado y por parte de los partidos? Bueno, no han cambiado muchas las condiciones que hemos tenido en las elecciones pasadas, ¿no? Lamentablemente, las normas que han intentado hacer algunos cambios en estos procesos todavía o no se han aplicado o se han suspendido su aplicación para las próximas elecciones. Entonces, muchas de las cosas que ahorita estamos viendo es una repetición de los problemas que hemos visto ya en procesos anteriores. Por ejemplo, todo este tema del formalismo para decidir si una candidatura va o no va, ¿no? El tema de las tachas, el tema que pueden ser tachas por cuestiones menores. Pero por otro lado también, y eso es muy notorio, la debilidad de las organizaciones políticas, ¿no? Instituciones, digamos, que tienen una precariedad muy grande y que eso les ha dificultado, por ejemplo, pues cumplir con todas las reglas, con todos los pasos necesarios previo, por ejemplo, el proceso de inscripción y ahora en estos días previo a iniciar la campaña. Lo más probable es que volvamos también a repetir situaciones similares a otras elecciones, por ejemplo, en el nivel regional vamos a ver una gran fragmentación del voto, candidatos que llegan con muy pocos porcentajes a la segunda vuelta regional y seguramente una campaña que, pues como suele ocurrir, los ciudadanos recién van a mirar faltando un mes para la fecha de las elecciones, ¿no? O sea, en septiembre. En septiembre. Me parece que esas condiciones que hemos tenido en esos anteriores, que son resultado del tipo de actores y de las reglas, como no han cambiado estas condiciones, van a ser básicamente similares. Bueno, Iván Lanegra, muchas gracias. Ha estado acá en su calidad de secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Ojalá que vuelva de cada cierto tiempo para ayudarnos a comprender lo que una institución como la suya, que es tan independiente y tan pluralista, observa de la vigencia o no de la transparencia y del derecho en nuestro país. Muchas gracias por la presencia y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente las cosas como son.